Entonces, para hoy vamos a mirar lo que viene siendo el estado del arte y su ontología. Entonces, ¿qué es el estado del arte? Profe, qué pena, lo que pasa es que pues, yo tenía entendido como otra cosa, o sea, yo no investigué producto en general, sino sobre la cultura, lo que tú pusiste en la tarea, Listo, lo de pero la igual. economía, lo de la religión, todo eso, lo que pusiste en la... Listo, igual ve pensando como en todos los elementos, todos los factores de esa cultura. ¿Listo? No se me preocupen. Dentro de 8 días vamos a empezar a trabajar muy bien, entonces necesito que tengan en cuenta todo lo que averiguaron porque va a ser súper importante. Entonces, ¡ay, Dios mío! Miren. ¿No quieren una perra negrita chiquitica? Entonces, ¿a qué les suena a ustedes el estado del arte? Como los referentes de lo que se ha estudiado como, bueno, el inicio, sí, la referencia es de lo que se va a investigar, de lo que uno va a hacer, como qué se ha investigado antes, qué se ha hecho antes. Listo. El estado del arte, efectivamente, es básicamente empezar a mirar qué es lo que se ha realizado, ¿listo? ¿Qué es lo que se ha investigado y por qué se ha investigado? Lo que hacemos es empezar a mirar los elementos ontológicos. ¿A qué le suena que es una ontología? ¿Al disco de Shakira? ¿Qué es una ontología? No, se me tiró. La ontología constituyen los métodos más eficientes para la representación estructurada del conocimiento, ya que el nivel de complejidad que se tiene en algunos casos o los elementos de precisión, es necesario que nosotros tengamos en cuenta como qué es lo más relevante y qué es lo menos relevante. Es decir, dentro de lo que ustedes averiguaron, según la cultura que ustedes averiguaron, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué creerían ustedes que es lo más importante de esa cultura? Nómbrenme la cultura y lo que ustedes creen que es importante. Profe, una pregunta, o sea, ¿hoy no se hace la socialización de esos temas? ¿Quieren que la hagamos de una vez? No, o sea, yo se lo pregunto porque hasta donde yo he escuchado creo que tocaba exponer, pero entonces vamos a saber otro tema, ¿cierto? No, ahí continuamos. Pero entonces, listo, hagámoslo para poder saber en ustedes qué escogieron y cómo poderlos orientar. Espérenme y traigo el cuaderno y los anoto. Vayan alistando todo, ¿listo? Listo, ¿quién comienza? Esto es taller 6. Si quiere le hago yo, profe. Dale, salgamos de eso de una. Pero una cosa, profe, Dime. yo no escogí como el aspecto más, pues o sea, obviamente sí es relevante, pero no como el más relevante, sino el que a mí más me llamó la atención. Ok, vamos a mirarlo. ¿Listo? Bueno, pues yo tengo, la cultura egipcia. Bueno, su ubicación la tenían al suroeste del continente africano, así como se ve acá en el mapa, entre el desierto de Libia, Arabia, entre el mar Mediterráneo, Mar Rojo, bueno, todo lo que se enfoca acá en rojo, ¿listo? El desarrollo de esta civilización o cultura fue
de más de 3.500 años. Comenzó con la unificación de algunas ciudades y alrededor del 3.200 a.C. y convencional, o sea, se da por finalizada en el 31 a.C. Bueno, cuando fue la conquista del Imperio Romano, ¿verdad? Otros detalles ahí, como no tan relevantes. Bueno, entre la vestimenta, tenía que ser algo como suelto, ya que el clima era cálido y seco, y pues al momento de trabajar, también se necesitaba algo como más sencillo. Entonces, lo que ellos utilizaban principalmente era la ropa en lino, era blanca, ya que el color pues demostraba como la tranquilidad. Como ya había dicho, era el sol, ligera y cómoda. La lana más que todo se usaba para hacer los abrigos y la ropa de casa. Aquí también incluyo lo que era afeitarse la cabeza, ya que como habían tanta plaga de piojos, no convenía tener el cabello. Y las mujeres utilizaban peluca por eso mismo, de cabello real. Bueno, entre la religión tenemos que, entre la religión tenemos que ellos eran como ¿cómo lo digo? Como, creían como en muchos dioses, religión politeístas que se llama, que creen como en muchos dioses, pero sin embargo como cada pueblo tiene su propio dios, como al que le rezan y todo eso. También tienen como otros semidioses que van por debajo y también tienen sus animales sagrados, que en muchos casos cuando se tenía como pena de muerte, algo así, cuando mataban un animal o cuando lo desterraban o algo así. O sea, ellos con los animales la llevaban muy bien. Entre los rituales tenemos que cuando ya se hacía todo el proceso para la momia, tenían un ejemplo que tomé, fue el ritual de la apertura de la boca, que era un sacerdote, hacía todo como el hechizo y todo eso, y tocaba como con una hacha, una pequeña hacha, ya sea el sarcófago o ya sea la boca del muerto, para que esto decía que para que en la otra vida pudiera hablar y respirar. Ellos creían mucho en que existía la vida del otro lado cuando una vez moría. También este mismo sacerdote podía hacer otro de esos mismos hechizos en los brazos o en las piernas o en cualquier otra parte para que tuviera movimiento en la otra, como en la otra vida. Entre los mitos que tenemos es que tomé 5. El primero decía que los obreros fueron esclavos, lo cual pues se ha comprobado con datos y todo eso de que pues no fue tanto así porque igual a ellos les pagaban, a los obreros, y algunos de ellos antes del nuevo imperio tenían como sarcófagos y todo, y pues si es un esclavo muy relevante no iba a tener nada de eso. Tenemos en el segundo que son que los aliens crearon las pirámides, y esto pues es como el mito más conocido así de las pirámides, que por la perfecta ubicación y por la construcción tan grande y todo eso. También tenemos que las pirámides de Giza, que son las 3 que se ven, que más se conocen de ellos, y la constelación de Orión, es que estaban todas como juntadas y, ¿cómo decirlo? Como, bueno, que se veían perfectamente ubicadas las pirámides y la constelación. Estaban alineadas, pero eso sí Es- es verdad. Eso sí no es Exacto. mito, eso sí es verdad, porque ellos matemáticamente no tenían cómo hacerlo. Entonces lo que hacían era que utilizaban las estrellas para poder desarrollar sus construcciones. Sigue. Exacto. Bueno, también hay uno que dice la momia de Moisés, que dice que una de las momias de bueno, tiene un nombre rarísimo, Acanate, algo así, era de Moisés originalmente, pero pues ese sí no se ha comprobado si es verdadero o falso, ese sí está como a la intemperie. Y el último dicen que hubo una momia del rey Tut que se incendió dentro del propio sarcófago, que no se sabe si fue porque cuando le hicieron el embalsamiento de la momia, le aplicaron algo o si es verdad o falso. Bueno, entre la comida tenemos que la dieta de ellos principalmente se basaba en pan y cerveza. Esto era porque, o sea, se descubrió esto fue porque es que no me acuerdo el nombre, donde las enterraban a ellos, que era como todo un salón donde les echaban de todo, más que todo se veía pan y vino, aunque normalmente el vino, mentiras, pan y cerveza, porque el vino se veía, era más para la clase alta y para los faraones, porque era
un producto muy costoso. El resto de gente tomaba era cerveza y pan, y a los trabajadores les rendían la cerveza con agua, pues para prevenir que se fueran a emborrachar. Y dentro del propio pueblo egipcio también los niños tomaban cerveza. Bueno, entre los juegos hay un juego muy conocido que se llama Senet, que pues no lo explico, profe, porque es un chorro de largo y yo tampoco lo entendí mucho, pero es el más conocido. Entre el arte, bueno, el arte, este es como el dato más relevante y que más se conoce de ellos, son las pirámides y es el esfinge, que es la imagen que se ve acá, no sé si se alcanza a ver, pero es súper conocida. Aunque ellos también manejaron como lo que es la escultura y la pintura, pero esto ya más enfocado como hacia los artesanos, más que hacia como los más duros de ahí. Y por último, el que más me llamó la atención y en el que me gustaría trabajar es los sarcófagos. Que esto, bueno, o sea, después de hacerle todo el procedimiento a la momia y todo eso, ellos empacaban al muerto en ese sarcófago. Este sarcófago que se ve acá es de Tutankamón, este es de los más famosos y de los más conocidos. A veces lo que me llamó la atención también es tanto detalle que podía tener y todas las pinturas que llevaba. Fuera de eso, también me llamó mucho la atención que o sea, este lo encontraron antes de entrar a la tumba y era como un sello que como que protegía la tumba de él, que es una cuerda anudada y tiene un bulto de arcilla en esta parte, y es la imagen de Anubis, que es el dios chacal de la muerte. Y básicamente pues sería eso, profe, no sé si quieres que indague más o qué. Listo. Entonces, me dices que quieres estar en la parte de los sarcófagos, ¿no? Sí, señora. Aquí hay una parte muy chévere porque si nosotros miramos las diferentes culturas, algunas veces la muerte es el fin. Ahí, baila, quedamos. Lo chévere o lo lindo de esta cultura es que una vez que tú mueres, tú vas a seguir en otra vida, ¿cierto? Vas a continuar según con la posición que tú tienes. Casi siempre nosotros le tenemos, o bueno, aquí nosotros colombianos, le tenemos como un mito o como algo más de resentimiento o de recelo, más bien de recelo como a ese tema, que es como que te moriste y es el fin. No lo vemos tampoco como en México, que se mueren y continúan allá y tienen su Día de los Muertos. Entonces, me parece muy interesante que te vayas a enfocar en este tema. ¿Qué vamos a empezar a mirar? Que era lo que íbamos a ver hoy. Vamos a empezar a mirar el estado del arte. Entonces vamos a empezar a mirar qué otros elementos hay en los sarcófagos. Te vas a enfocar solamente en eso, ¿listo? Vas a mirar colores, vas a mirar formas, entonces vamos a tener que hacer una retrospectiva que es primeramente como ese acercamiento que tú tienes. Me estás empezando a decir que tiene como unos colores, que tiene unos detalles, ¿listo? Vamos a mirar cuáles eran los materiales, ¿listo? ¿Cuál era la intención de este elemento donde van a estar nuestros restos por la eternidad? ¿Mm? Vamos a mirar en este momento cómo o qué elementos de sarcófagos hay, si se manejan, si no se manejan, o cuál es la diferencia entre un sarcófago y entre un ataúd. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a empezar a mirar y a empezar cómo hacer ese análisis. ¿Listo? Nos vamos a enfocar por ahí, que es lo que tú quieres trabajar. ¿Vale? Listo, profe. Listo. Ya sabes qué tienes que hacer. Profe, buenas noches. Una preguntita, o sea, lo que pasa es que yo escogí hice la misma presentación que el compañero anterior, o sea, también escogí egipcia, hice la investigación y pues la presentación y todo. Pero pues yo ya tenía pensado cómo enfocarme en la parte de la construcción de las pirámides. Ok. Entonces ya vamos a ver. Vale, profe. Profe, buenas Dime. noches, qué pena. Good Yo night. estoy igual que mis compañeros. También tengo la misma cultura. ¿Y también escogiste arquitectura o sarcófagos? Pues había pensado más como por objetos, ya sean como vasijas, cosas así que también son bien llamativas, Ok. como accesorios. Bueno, entonces, ¿quién fue el compañerito que me habló ahorita? Yo, profe, David.
Porque, es que, ¿por qué me sales aquí ya? David y Miguel Ángel. No sé. Chota y Spitia. Quieren, igual, muéstrenme lo que tienen, pero creo que primero iba Luis Felipe, que había escrito por el chat que quería ir el primero. Bueno, profe, sí. Dale, pues tú escribiste, si no, con los compañeritos. Profe, Dime, ¿puedo ir después de Felipe? escríbeme en el chat porque si no se me olvida. Listo. O manda un puntico. Listo, dale. Aló. ¿Aló? Listo. Ahí se está viendo, profe, perdón. Sí, ahí te vemos. Listo, ok. Entonces yo escogí la cultura griega, lo voy a hacer lo más rápido posible. La cultura griega se destacó por sus grandes avances tecnológicos. En la parte geográfica estaban ubicados en un territorio donde la mayoría era peninsular, como lo pueden ver en la parte inferior izquierda, y se caracterizaban porque era una cultura que aglomeraba bastantes pueblos, como pueden ver acá. En la parte del mapa eran bastantes culturas que todas coincidían en favorecer el comercio y demás cosas. En cuanto a las creencias, los griegos tenían una mitología, que era la mitología griega, donde adaptaban ciertas cualidades de la realidad de la época de ellos y las asociaban con distintos personajes que también eran basados de la cultura popular de ellos como reyes. En la mayoría eran muy machistas, por ejemplo como Zeus, Poseidón, que pues tenían muchas mujeres a su alcance, etcétera, etcétera. Después fue reemplazada por los cristianos como tal. Ellos asociaban tanto cosas positivas como cosas negativas a reacciones y a actos que ellos mismos hacían y por consecuencia reaccionaban los dioses sobre esos actos. Las actividades principales, ellos tenían en su prioridad lo que era la agricultura, el comercio y la artesanía. Vale la pena destacar que ellos intercambiaban mucho comercio con la parte del oriente y todo lo que era el puente persa hacia Asia y de Asia hacia los griegos. Entre los hechos importantes están las guerras médicas, que es eso mismo. Las guerras médicas es cuando el imperio persa, que manejaba una parte grande de Asia y del Medio Oriente, quiso invadir Grecia. El problema era que la parte que dominaba Persia, los persas, es el puente entre el comercio de Asia y Grecia. Entonces fue un conflicto bastante pesado que se ubicó en dos momentos importantes, uno del rey Darío y el otro que hizo el hijo de él, que se llamaba Jerjes. Afortunadamente solo Jerjes logró invadir, pero no logró colonizar Grecia y Grecia se liberó con el tiempo. En cuanto a los productos que investigué, me percaté que los griegos inventaron las duchas. Lo hicieron por medio de un mecanismo que observaron de funcionamiento natural, las cascadas, una cascada que lo tapaba una roca. Trataron de interpretarlo de la misma manera, haciendo mecanismos más desarrollados para sus hábitats en sus casas. Y era lo mismo, era básicamente una llave que bloqueaba una entrada de agua apoyada por gravedad. También encontré que los griegos fueron los primeros en inventarse las puertas automáticas. Lo hicieron con un mecanismo subterráneo por un mecanismo de balanceos y de manivelas, el cual funcionaba cuando un recipiente se llenaba de agua, estas se accionaban por debajo de la tierra y se lograba la apertura de las mismas. Se necesitaba pues la mano de obra, bueno, digamos, se necesitaba que una persona accionara el mecanismo como tal, pero era todo remoto, entonces parecía que las puertas funcionaban de forma automática. Y otro de los inventos fue el despertador, que lo hicieron entre dos formas.
Uno era con un filtro de agua, el cual pues obviamente tenían en cuenta cuánto tiempo se demoraba en gastarse por medio de un goteo, y el otro que era por un sistema de rodillos, el cual también funcionaba por gravedad y también al finalizar el sistema pues se da un ruido como tal. Otra de las cosas que hicieron los griegos fue el tema de ciencia. Ellos fueron los primeros en fundamentar el heliocentrismo, el cual fundamenta que el Sol es la base del sistema solar y que los planetas giran alrededor del mismo. Otra de las cosas importantes fueron los faros, ya que era una cultura totalmente marítima y que comerciaba por mar con otras culturas. Ellos inventaron el faro, el cual ayuda a previsualizar los puertos cuando pues el clima está en mal estado. Este funciona de día y de noche. Entonces prendían la llama de noche y el humo de la misma en el día también ayudaba a ubicar la isla que se necesitaba localizar o el puerto. Otro invento que encontré eran los robots. Los griegos fueron los primeros en tratar de inventarse mecanismos que fueran autopropulsados. Uno de ellos era también una paloma, que era esta de acá, no tiene mucha forma, pero pues básicamente tiene un centro de combustión, el cual pues por calor se genera un impulso. Otro invento que encontré es el fuego griego, aunque no fue utilizado como tal en la antigua Grecia, fue utilizado más en la época de Constantino, ya estamos hablando de romanos. Sí, en muchos escritos que tenían los historiadores griegos de la Grecia antigua, se basaron los romanos para crear el fuego griego. Y es el momento en el cual no se sabe la fórmula exacta del fuego griego. Lo que hacía era que cuando habían asedios o invasiones, se mezclaba con un aceite, con algunas trementinas, y el fuego sencillamente invadía toda la superficie marítima donde se encontraba el enemigo, obviamente incendiando pues a los barcos como tal, pero como les digo, ese momento en que no se sabe la mezcla exacta porque no se ha podido reproducir, o sea, recrear. Y básicamente eso fue lo que encontré, profe. Ok, ¿en qué te quieres centrar? Yo me quiero centrar en en el despertador. ¿Seguro? ¿Cuál otro te parece mejor? No, no. Es decisión tuya. Pues era... No, yo voy a escoger las puertas. Bueno, ¿despertador o puertas? Puertas. Bueno, tacho y ya no vuelvo a escribir de nuevo. Listo, puertas. Bueno. ¿Cuál es la cuestión con las puertas? Hemos tenido, o sea, si te das cuenta, aquí tendríamos que empezar a pensar cuál es la función principal de la puerta. No, estoy brava con ustedes. Usted no le dice nada al lado, quítese. ¿Cuál es la función principal de la puerta? ¿Listo? Sí, bloquear. Pero, Ok. ¿listo? Vas a empezarlo a pensar. Todavía, al igual que el compañerito, no me lo puedes dar la respuesta ya, no vas a pensarla. ¿Cuál es la función principal? ¿Qué tipos de puertas hay? ¿Cuál es el estado actual de las puertas? ¿Qué sucedería si no hubiesen puertas? ¿Listo? Puede una puerta, de hecho, aquí en Colombia, espérenme, busco cómo se llama. Se conoce, bueno, vas a buscarlo así. Se llama Santa Cruz del Islote. ¿Listo? ¿Por qué te la menciono? Es una isla que está sobrepoblada. Entonces, esta isla, o sea, este islote,
al ser tan pequeño y el haber tanta cantidad de gente metida allí, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, las casas no tienen puertas y todas se comunican unas con otras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar si de pronto el tener puertas, qué beneficios me da y cuáles serían los contras. Lo mismo que vas a mirar esta isla y vas a empezar a pensar qué beneficios tiene y cuáles son los contras. ¿Cuál podría ser un contra? La privacidad. Fundamental, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, vamos a empezar a mirar todos estos elementos. Fíjate, busca muchas referencias de puertas. ¿Listo? Mira los diseños, mira los acabados, mira los materiales, mira cuál es el estado actual en este momento de las puertas. Es algo que parece chistoso y que a veces no le damos importancia, pero que su función es súper importante. Son cosas que damos como por sentado. O sea, obviamente una casa tiene que tener una puerta, pero si vamos allá, a esa isla, no va a ser obvio. ¿Listo? Bien. Vale, profe. Bien, está interesante. Vamos a ver con qué acabamos al final. Y trate de buscar todo lo relacionado con puertas. Todo lo relacionado con puertas. Mecanismos, mira qué otros elementos hay. Que hay una canción a la puerta. ¿Listo? Todo lo relacionado con la puerta vamos a empezarlo a mirar. Listo. ¿Quién quiere hablar? ¿David o Miguel? Yo, profe. Dale. Pues déjame un segundito, ya te comparto aquí pantalla. Ahí me ves, profe, ya me estás viendo. No, veo una. ¡Ay, ya! Me estoy viendo yo. Listo, ok. Pues bueno, yo escogí la misma cultura egipcia. Tacho, la próxima quítele las marcas de agua. Sí. Ah, sí, profe, sí, ahí fallé. Hasta Sigue, ahorita me fijé, me di cuenta. se le ocurre. Bueno, la mía fue la cultura egipcia. Bueno, pues aquí hago una pequeña introducción. Egipto junto a Mesopotamia son dos grandes focos culturales de la antigüedad durante las primeras edades del metal y el cobre. Allí se produce el nacimiento de las primeras civilizaciones urbanas tras la revolución neolítica, la invención de la escritura jeroglífica en Egipto y el cuneiforme en Mesopotamia. Permitirá a estas regiones transponer el umbral de la historia. Bueno, aquí hago un pequeño contexto histórico. Pues básicamente fue que se fundó, bueno, se podría decir que se fundó la cultura egipcia a partir del río Nilo, que pues esa fue una de las mayores razones por las cuales se fundó esta civilización. Y pues se dio lugar también, dado las condiciones del lugar donde fue creada, por decirlo así, que eran unas condiciones muy calurosas, ¿sí? Pues aquí eso también da raíz la economía, que más adelante lo voy a explicar. Bueno, la religión, Egipto era una civilización politeísta en la que existía multitud de dioses locales, entre los que destacaban los de las ciudades más importantes. Además, también se veneraban animales, que se denominaba como la o la tría, que representaban fuerzas y espíritus de la naturaleza. También se divinizó como No al Nilo y el soberano y el soberano de Egipcio, el faraón que recibía el nombre de Horus. El culto tendía a concentrarse algunas divinidades que fueron asociadas por sus características parecidas. Eh, Uno de los dioses más populares fue Osiris. Este dios del bien y de la agricultura fue muerto y despedazado por su hermano Set, dios del mal y el desierto. La esposa de Osiris, Isis, diosa Luna, rehizo su cuerpo
tajándole y lo devolvió a la vida. Bueno, eso fue básicamente lo de la religión. La vestimenta, pues esto sí ya también como lo explicaba el compañero, pues dadas las condiciones del clima donde estaban ubicados, pues esto tendría que ser vestimenta cálida y seca, que se usaban fibras y juncos con cañas y se impulsó el uso del lino. Eh, Toda esta vestimenta era fruto del cultivo que se tenían en la antigua Egipto, en la antigua Egipto. Bueno, aquí tengo un dato extra que solo a partir de la conquista de Alejandro Magno empezó a emplearse la lana en las prendas de carácter cotidiano, pero continuó prohibida en los templos y santuarios donde los sacerdotes debían usar ropas de lino de color blanco. Eh, bueno, pues aquí tengo unas creencias y unos mitos. Entonces tengo como mito uno que los obreros fueron esclavos. El director de las antigüedades de Egipto, Sai Hawass, asegura que los trabajadores no eran esclavos, de hecho gozaban de mejores condiciones. De acuerdo con la evidencia, los trabajadores recibían al diario 21 vacas y 23 ovejas para alimentarse. Bueno, como un mito, otro mito, pues se tiene en cuenta que da las condiciones en las que se crearon, en las condiciones me refiero al tiempo y la ¿cómo se dice esto? El tamaño de las pirámides se dice que fue creada por aliens, ¿sí? Eh, una creencia que tengo aquí es que las pirámides de Giza y la constelación de Orión, según una teoría, las pirámides de Giza tienen una estrecha relación con la constelación de Orión. Se asegura que las estrellas de las tres Marías están perfectamente alineadas con las pirámides. Además, según las creencias egipcias, después de la muerte se abría una puerta en el cinturón de Orión. Y otra creencia que encontré por aquí fue que la momia que se incendió. Según las historias, la momia del rey Tut se incendió dentro del sarcófago. El investigador Romani investiga si la momia se quemó por dentro o fue un proceso de momificación. ¿Listo? Bueno, pues aquí los alimentos, pues una de las bases de alimentación del antiguo Egipto era el pan y todas las masas que derivaban de este. Dieta principal de los egipcios estaba formada por pan y cerveza de farro y cebada malteada. La presencia de estos cereales es por los más comunes, pues gracias a los más de las ¿cómo se dice esto? Bueno, la agricultura más cotidiana en Egipto. El alimento esencial en su dieta, la cerveza, era la bebida preferida de los egipcios. Los procesos de elaboración más sencillos consistían en mezclar unas migas de pan a medio cocer con agua y dejarlo fermentar hasta que alcanzara su grado de alcohol deseado. Bueno, aquí tengo también la ubicación en el tiempo y dice que el antiguo Egipto fue una civilización que se extendió durante más de 4.000 años en el entorno del río Nilo. En África, alrededor de, profe, ¿cómo se dice esta fecha? 3.100 antes de Cristo, ¿verdad? Sí, correcto. Grupos que habitan en el Alto y el Bajo Egipto se unificaron formando el estado en que finalizó en el 31 antes de Cristo. Cuando fue conquistado por Roma, debido a su ubicación a orillas del río Nilo, desarrollaron una economía agrícola basada en los ciclos de crecimiento de estacionales del río. Y la organización política, la política del antiguo Egipto se organizaba como una teocracia hereditaria. El faraón tenía el poder absoluto del religioso, militar, político y judicial. Contaba con una corte conformada por funcionarios de la burocracia, sacerdotes y guerreros. Colaboraban en la administración del imperio numerosos funcionarios del distinto rango. El visir tenía de funciones de gobierno, además estaban los virreyes, gobernadores, altos sacerdotes, jefes militares y entre otros. Y pues ya finalizando para la economía más importante de los antiguos egipcios era la agricultura. Los principales cultivos eran el trigo, la cebada y la vid, pero también producían gran variedad de frutas y verduras. En las ciudades se acumulan los excedentes para utilizarlos en el periodo de la escasez. Fue importante en el comercio exterior que era controlado por el faraón. Se importaban bienes desde Siria, Creta, Nubia, Asia
y Asia Menor. Se exportaban trigo, el papiro y los textiles. Y listo, profe. ¿En qué te quieres centrar? En lo de las pirámides, profe. Vas a buscar cuál es la funcionalidad de la pirámide. ¿Listo? Hay varias. La funcionalidad, Sí. pues yo leí por aquí que era básicamente como, se utilizan como sarcófagos. Ujú, listo. Sí, en ese tiempo era como para darle como un tipo de privilegio a los faraones y a toda esta gente de alta alcurnia en ese tiempo, para que fallecían, tuvieran un lugar donde dejar los restos. Pues eso fue lo que encontré. De pronto tenía otro significado, pero pues ese fue el que más se me quedó en la retentiva, profe. Listo. Vas a mirar qué otras culturas también tienen pirámides. ¿Listo? Vas a mirar esas culturas si tenían la misma funcionalidad de los egipcios. ¿Listo? Vas a mirar teorías de la conspiración. ¿Ah? Vas a mirar teorías de la conspiración de la construcción. ¿Listo? Como tú lo decías, podrían haber sido por alienígenas, podrían haber sido por esclavos. ¿Qué otras teorías hay? ¿Listo? ¿Quieres mirar la parte interna o solamente quieres enfocarte en la parte externa de la pirámide? Pues yo diría que son la parte externa, profe. Pues como era como la forma. Listo. Vas a mirar materiales empleados. No, que es que también estoy anotando. Materiales empleados. Funcionalidad, otras culturas, materiales empleados. Y mitos o teorías de la conspiración. ¿Listo? Profe, eso de mitos y teorías de la conspiración es sobre, o sea, las pirámides, ¿cierto? O esos, digamos, mitos y teorías de la conspiración en la arquitectura. No. O En las sea, solo en las pirámides. pirámides. Sí, nosotros nos vamos a enfocar directamente en las pirámides. ¿Un huevito, no? Ah, listo, profe, vale. ¿Listo? Directamente en las pirámides, nada más. No nos vamos a enfocar en otra cosa. Listo, ¿Listo? profe, vale. Muchas gracias. Ok. Sí, señora. Vamos a ver también qué nos sale porque estoy pensando en qué nos podría salir de todo eso. Listo, Miguel Ángel. ¿Tú qué tienes? Profe, buenas noches. Pues voy a intentar hablar un poco más de la historia para no repetir lo de los compañeros y intentando complementar. Ok, espérenme, perdón, voy a apagar la cámara, pero los voy a estar viendo. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Ya se ve? No, espera. Ahora sí. Ay, qué bonito. Listo, buenas noches. Bueno, les voy a hablar un poco sobre, bueno, un poco más sobre la cultura egipcia. Listo. La civilización egipcia está dividida en dos partes. El Alto Egipcio al sur y el Bajo Egipcio al norte. En la desembocadura del Nilo en forma de delta. Otra característica es que se atribuye al rey Menes la unificación de estos dos lugares que les acabo de mencionar, el Alto y el Bajo, que fue alrededor del año 3200 a.C. Bueno, también que su acción política significó el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3500 años. Bueno, en cuanto al desarrollo de esta civilización, se dieron los siguientes periodos. En primer lugar encontramos el Imperio Antiguo, que fueron donde los primeros faraones, perdón, crearon un poderoso estado con capital en Memphis. Bueno, también que
que este gobernamiento de Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. Bueno, otra característica puede ser que en esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. ¿Listo? Bueno, entonces el siguiente es el Imperio Medio, que fue cuando la capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron el dominio hasta la región de Nubia, proporcionando un gran desarrollo cultural. También que el imperio decayó por sus ataques. Este imperio decayó por los ataques de los reyes de otras tierras extranjeras procedentes de Mesopotamia. Y bueno, el siguiente es el Imperio Nuevo, que fue la unificación, fue donde se unificó el territorio realizada por el faraón Atmosis, que permitió ampliar los dominios hasta Palestina y Siria. Y ya por último encontramos la Baja Época, que en este periodo se produjo la decadencia de Egipto, que sufrió ataques de los sirios y persas. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la organización social, la sociedad egipcia tenía un carácter piramidal que se dividía en distintos grupos. Yo voy a intentar resumir un poco. Bueno, en primer lugar tenemos al faraón y la familia real. A este le siguen los sacerdotes, altos funcionarios, gobernadores de provincias y jefes militares. A este le siguen los campesinos, que más o menos se constituía alrededor del 97% del total de la población. Y por último encontramos los esclavos, que eran considerados como objetos o animales que podían ser comprados o incluso vendidos. Y ya por último tenemos la organización política, que los egipcios eran gobernados por el faraón, quien ayudaba a los funcionarios, quien se ayudaba de funcionarios, gobernadores, militares, para extender su poder por todos los territorios bajo su mando y hacer cumplir las leyes establecidas. A esa organización la encabezaba el rey, el cual era el que manejaba el Estado. ¿El rey o el faraón? Perdón, me confundí un poco. Bien. ¿En qué te quieres enfocar? Pues, profe, la verdad, había visto también un poco lo de los sarcófagos, pero pues como ya lo escogieron, estaba pensando en irme más hacia el tema del arte, pero todavía no estoy seguro. Si te vas a ir por el tema del arte, es un tema bastante amplio. O sea, vas a tener mucha información y vas a poder hacer algo interesante. Obviamente vas a tener que hacer una retrospectiva. Una retrospectiva. ¿Listo? Vas a hacer muy breve, porque pues obviamente ahí empezamos a hablar, o sea, si empezamos a hablar de arte vamos a tener mucha información, pero entonces vas a tomar como los elementos más importantes. Luego, vas a mirar a nivel social qué es y para qué sirve el arte. ¿Listo? Listo, profe. Vamos a mirar también si de pronto hay arte funcional. ¿Listo? Vas a mirar también funcional y vas a mirar, me gustaría de pronto que te fueras más por la parte de diseño y experiencia. ¿Listo? Vas a mirar si hay arte con diseño de experiencia, qué tipo de arte hay, si de pronto hay algunos museos, ¿listo? Que permitan este tipo de elementos, ¿vale? Listo, profe. Ese es un tema muy lindo y podemos sacar algo bien chévere de ahí. Ok. Listo. ¿Quién más, compañeros? Yo, profe. Listo. Ya, no te comparto. Daniel.
Pregunta, ¿así se ve bien o...? Se ve todo súper chiquitico. Listo, yo me voy acercando. Listo. Listo, entonces, yo para esta ocasión quiero enfocarme en la cultura vikinga. Genial. Entonces, la localización de ellos era hacia el norte de Europa. Roma normalmente los llamaba esa zona como Escandinavia. Y se componía de Suecia, Dinamarca y Noruega. Era un lugar bastante escarposo. Había bastante nieve y en ese tiempo habían bastante volcanes. Entonces era un poquito difícil pues vivir. Entonces se concentraban en las mejores zonas pues para cultivar. Entonces debido a esa concentración, cuando ya vieron que pues no podían, habían bastantes en una zona, pues fue cuando empezaron pues al tema de ir y buscar pues otras zonas y conquistar, que es una de las cosas por las cuales más se conoce esta cultura, que es pues por sus descubrimientos y por sus conquistas. Para el tema de el inicio y el fin de esta cultura inició en junio de 793 con el ataque en el monasterio de Lindisfarne, que es el primer ataque vikingo que se conoce. Y el final fue en el acontecimiento de una batalla donde murió el rey Harald Hardrada en 1966. No recuerdo bien, ¿Seguro creo que que es eran en Inglaterra. 1966? Ay, 1066, disculpa. Ah, Es que bueno. el 900 siempre está ahí como una Ay, red. que sí. Creo que fue en Inglaterra, no, se me olvidó. Creo que sí, en Stamford Bridge. Listo. La arquitectura de ellos, no hay, son recreaciones porque las originales, pues al ser de madera, se deshicieron con el tiempo, pero esta es como una recreación de esta. Y es una recreación por así decirlo, de un noble, ¿sí? Que era el más grande, era un salón de 100 metros de largo. Normalmente, pues ellos lo que hacían ahí era, pues además de hacer, pues, comercio, se alimentaban y bebían mucho hidromiel. Y normalmente, pues, estaban ubicados alrededor de granjas. Su transporte eran estos dos tipos de barcos. Se les llama el cacnar y el dracar. Bueno, aquí cometí un error porque el cacnar es el de abajo y el dracar es el de arriba. El dracar significaba el cabeza de dragón. Entonces el cacnar era el que utilizaban para comercio, era grande y tenía, pues, era espacioso. Entonces llevaban para como suministros en donde tenían establecimientos, y también lo utilizaban pues para hacer travesías, pero ya cuando se habían situado. Y los dracar eran para transportar pues los guerreros y tenían remos, lo cual eran rápidos y su estructura los hacía muy veloces en el mar. La escritura eran las runas, que este sería el abecedario que ellos tenían. Y normalmente ellos los tallaban sobre joyas, amuletos, herramientas, armas, y como se ve aquí en esta fotografía, se les llamaban piedras rúnicas. El armamento me pareció interesante. Digamos que hay ciertos mitos sobre el armamento que ellos tenían, y el primero es que, digamos, se cree lo de que los vikingos tenían dos cuernos en los cascos, pero ellos, como normalmente los guerreros eran trabajadores de granjas,
Y no era como que ellos hubieran sido desde su infancia entrenados o desde su adolescencia, sino eran granjeros que después quisieron dedicarse pues a la conquista. Entonces no utilizaban muchas cosas, sino que también se diferenciaban de el que tuviera más cosas era el que mejor le había ido o el que tenía más estatus. Entonces el promedio normalmente tenía, no sé, un hacha y una lanza. El que le seguía tenía escudo más lanza y un cuchillo, y así sucesivamente. Ya el último sí tenía, digamos que si había realizado ciertas conquistas, pues le quitó a algún soldado en Inglaterra una malla, este sí tenía un casco, arco y espada. Otra cosa es que no todos tenían espada, que eran costosas, el hierro era costoso. Entonces su armamento más famoso era el hacha, la lanza era económica, pues la mayoría es madera. Entonces, aquí podemos ver las lanzas que normalmente alcanzaban un largo de 20 a 60 centímetros. Estas son las hachas. Normalmente el hacha era de mango corto, pero también había una lanza que era bastante grande, pero esa sí requería pues de bastante, o sea, de una persona grande y que tuviera agilidad. Los escudos eran de 1 metro de radio y normalmente eran circulares. Las flechas, cada una tenían diferentes formas dependiendo del oficio que le colocaban, ya fuera pues para guerra o para caza. Y el arco lo hacían con olmo o fresno y lo recubrían de cuero y telas. Y las cuerdas las hacían a base de cabello trenzado. Como comentaba, pues estas son algunas de las espadas de los vikingos, pero pues no era usual que ellos tuvieran espadas. Normalmente el largo era entre 70 y 100 centímetros. Listo. En las artesanías, que me pareció bastante interesante, colocaban bastantes adornos, digamos, estos peines, que eran de Ay, cuerno de espera porque alce. todavía estoy viendo aquí la parte de las armas, no me muestra, Ah, listo. no sé si, ya, ahora sí. ¿Listo? Entonces, me pareció muy interesante estos peines vikingos que tienen todo este tema de adornos y todos estos detalles. Hasta a veces colocaban, este es muy chévere, el que tiene dientes gruesos y delgados. Entonces todo el tema de la talladura, ellos lo hacían muy, o sea, le ponían mucho enfoque. Entonces esto lo hacían con cornamenta de alce y a veces le colocaban incrustaciones de bronce, oro, plata. La talla, como lo mencionaba, la talla de madera, eran bastante artísticos y su complejidad pues es de admirar porque a veces hacían como dibujos sobre otro dibujo y eso lo tallaban y lo implementaban pues aquí como se ven en una puerta o en los barcos se veía bastante notable. Y Mira que colocaban tiene un pues ahí. estilo muy tipo Art Nouveau. Sí, señora. Sí. Chévere. Y también pues maniobraban también el tema de la madera, los cueros y los metales. Listo, bro. En lo que me gustaría enfocarme son dos cosas que me parecieron muy chéveres. El armamento, pues este tipo de hacha, pero aquí como se ve, ya te actualizó, profe, Sí. ahí se ve. Ujú. Es como está el hacha, pero tiene como esa composición de, de, de talladuras. Yo Ujú. sé que, digamos, últimamente el diseño trata de enfocar que todo sea muy limpio, pero pues a veces este tipo de cosas son muy apreciables, que algo sea así artesanal. ¿Listo?
Me dijiste que eran dos cosas. Una era las armaduras y la otra. Sí, y, o sea, aquí cómo se está implementando las dos cosas, es como se ve en la imagen. O sea, la talladura y está ahí el hacha. Ah, o sea, tú quieres integrar toda la parte estética más la parte funcional de la armadura, Sí, señora. del arma. Ujú, sí, señora. Ok, ¿Es válido o estoy? aquí todo es válido. Ok, listo. Los que se van a morir son ustedes. Listo. Vas a buscar. Vas a buscar tipos de hachas. ¿Listo? Ok. Dentro de esos tipos de hachas te vas a fijar entonces en lo que tú me estás mencionando, en el tipo de detalle. ¿Listo? Vas a mirar si en este momento se realizan, o sea, digo, hoy en día se realizan este tipo de armas. Hemos visto, ¿se han visto desafíos sobre fuego? Como que a veces veo mucha televisión. ¿Se han visto desafíos sobre fuego? Sí, profe. ¿Han visto cómo ellos realizan este tipo de armitas? Entonces, míralo si hoy en día se maneja igual. Miremos a ver si se manejan armas de este tipo, no nos vamos a enfocar en ningún otro tipo, sino de este tipo, como producción en masa. Me gustaría que de pronto revises algo de la cultura china. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos también manejan como un estilo muy parecido. ¿Listo? Entonces, fíjate si manejan, me refiero en cuanto a la parte del detalle, del tallado que tienes ahí. ¿Listo? Mira esas cositas. Profe, una Dime. pregunta. Digamos, lo que te comentaba, ellos, pues a veces las herramientas que utilizaban pues, para sus temas de granja y de trabajo en el campo, esas a veces las utilizaban en guerra, ¿no? También podría haber ese enfoque pues como que ese giro de que el hacha también fuera como para el trabajo de campo, de supervivencia, o sea, no como tanto hacia como arma. Sí, para allá vamos, pero se me está adelantando. Ah, qué bueno. Sí, Listo. hasta ahorita Dale. solamente estamos empezando a hacer toda la exploración. Listo, Ok, vamos a mirar de pronto qué otras funcionalidades tiene. Listo, aprovechemos de una vez, ya que te me adelantaste, y vamos a mirar qué otras funcionalidades ofrecen este tipo de armas. ¿Listo? perfecto. Vamos a mirar qué Listo. otras más, aparte de estas dos que me has mencionado, una para matar y la otra para el campo. ¿Qué otras más me pueden servir? Ok, gracias. ¿Listo? Bien. ¿Quién más? Profe, yo también tengo la cultura vikinga. Ah, ¿y por qué? Pues no sabía. Dale, dale de una vez. Vale. Profe, ¿puedo pasar después yo? Claro, déjame ahí el puntico o algo en el chat para acordarme. Hace rato lo escribí. No, no he visto nada. Sí, No sé, profe, lo no escribí sé si como se dos esté veces, viendo. ¿verdad? Ay, perdón, bueno. Entonces ahorita apenas termine, me dices, profe, yo. ¿Listo? Ya Ay, sé, que sí profe. ahora. Sí. Inicialmente, pues como introducción, se suele pensar en los vikingos como pues personajes aterradores, crueles y sanguinarios, que pues se dedicaban al saqueo y el despojo. Pero pues esto es como tal algo erróneo, debido a que ellos lo hacían con el fin de generar como eh, conocimiento y pues descubrimiento para sus pueblos y sus tierras. Adicionalmente podemos encontrar mitos como lo decía el compañero, los cascos con cuernos. Nunca utilizaban cascos con cuernos, ya que pues eran nocivos para la batalla, en este caso para ellos. Otro mito es el de que ellos bebían hidromiel o cerveza en los cráneos de sus enemigos. En este caso, nunca los usaron para estos fines.
nunca fueron como que personas que se basaban en saqueos o sed de sangre. No solamente vivieron en Escandinavia, también pues se movieron a través de Italia, Francia, Irlanda, España, Inglaterra, Rusia, e incluso llegaron hasta América. Bueno, y por último, no todos los vikingos eran fuertes o altos. En este caso, como decía el compañero anteriormente, también eran personas granjeras, iban personas de tercera edad a las batallas. Bueno, adicional, como decía mi compañero, se originó pues en los años 750, más o menos 1100, gracias a pueblos germanos que estaban ubicados en Escandinavia. Más o menos para el siglo IX decidieron realizar exploraciones en busca de tesoros, en busca de riquezas, en busca de nuevas tierras, con el fin de generar conocimiento. Esto, allí se veían los saqueos y pues se vieron aterradores para pues los demás pueblos europeos. Inicia después de la caída del Imperio francés, realizando como tal el ataque a Lindisfarne en Gran Bretaña. Ellos fueron los que fundaron los reinos en Irlanda, en el norte de Irlanda, en el este de Inglaterra y en Rusia. Se asentaron en territorios como en el Imperio Bizantino, eran politeístas, viajaron por todo el oeste hasta América del Norte, incluso pues cruzaron para poder realizar todo este proceso, también cruzaron Rusia y demás, en donde también se asentaron. Son como características iniciales. En la organización política, la máxima autoridad era el rey, quien era que pues organizaba los saqueos y generaba como los sacrificios para poder progresar. Dentro de esta jerarquía encontrábamos pues al Jarl, que está por debajo del rey, que era quien lideraba a los pueblos, y el conde, que era la mano derecha del Jarl. En este caso los Jarls no eran considerados mejores que las clases nobles, ya que pues por ser líderes del pueblo se consideraban todos como iguales y todos tenían los mismos derechos. Dentro de sus pueblos no había explotación a sus habitantes, sino que los esclavos eran personas ajenas a sus tribus o de otras culturas. Mantenían propiedades individuales y todos eran hombres libres, lo que hacía que se dedicaran a la agricultura en cada uno de sus hogares. Dentro de la organización social, encontramos que pues el rey era el encargado de realizar rituales religiosos, en este caso como sacrificios, realizar los procesos de funeral para pues sus guerreros. En este caso, la población más grande estaba formada por los carls, que en este caso son las personas libres, los hombres y mujeres libres que se dedicaban a la agricultura. Y por último, la clase más baja, esta clase social se compone por los thralls, que eran los esclavos y quienes querían realizar procesos de agricultura o ser libres deberían pagar para poder serlo. Dentro de la religión encontramos dioses y diosas, que pues eran politeístas, entre los que encontramos los Aesir, que en este caso son los dioses, y las Asinjur, que son las diosas. También tenemos a los Vanir, que son otro tipo de dioses, que es una generación más antigua y que son deidades relacionadas con la fertilidad y prosperidad.
En este caso, como podemos ver acá, encontramos pues al dios Odín, Thor, Frey y Frigga. Ya a partir de los siglos XI y XII empezaron a desaparecer pues estas creencias, ya que pues se fueron uniendo todos poco a poco al cristianismo. Tenemos pues la economía, que se basaba en la agricultura y la ganadería, en este caso en el comercio pues de sus productos, en los tributos a los reyes, en este caso cuando hacían saqueos o descubrimiento de algún nuevo reino, debían entregar una parte pues a sus reyes. También se basaba en la elaboración de embarcaciones, ya que eran muy buenas para el comercio y obviamente para la guerra. También algunos otros se dedicaban al saqueo y a la piratería de otros barcos externos a su cultura. Y pues también tenemos como el comercio de productos en tierras extranjeras, con el fin de que llevaran sus productos, como sus armas, sus alimentos y demás, a otras culturas con el fin de que ellos también les entregaran algo de su cultura. Ver de los aportes que tuvieron fueron pues como tal la navegación, las joyas, el peine que nombraba anteriormente nuestro compañero, el futark, que es el alfabeto vikingo, las runas como tal, el tallado rúnico y las sagas, que eran como historias que se contaban después de que hacían sus aventuras o tenían alguna victoria magistral. Y por último, pues tenemos las leyendas, que como tal, en este caso, el origen del hombre, cómo se generan los 9 mundos, entre ellos también el Ragnarok, que es como el apocalipsis vikingo. Y eso es todo, profe. Ok, genial. Bueno, ¿en qué te quieres enfocar? Bueno, pues inicialmente me quería enfocar como pues en la cuestión del tallado rúnico y los dioses. Pues me llamaba bastante la atención todo eso. Solo eso, ¿sí? Sí, profe. Sí, listo. señora. Vas a mirar qué otro tipo de tallados tenemos. ¿Listo? Vas a mirar en qué otras culturas podemos encontrar tipos de tallados. Vamos a mirar cuál era o cuáles eran todas las funciones de estos tallados. ¿Listo? Listo. Vas a mirar hoy en día qué hay. ¿Listo? O sea, de tipos de tallado. Sí. ¿Qué se maneja? ¿Cómo se maneja? Si hay alguna técnica, si ya no se usa, si eso es muy pasado de moda. Como decía el compañero, es que todo es muy minimalista y no queremos que haya nada de eso. Entonces vamos a mirar si se está perdiendo el arte de tallar o estamos mirando hacia dónde va. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Daniel Felipe Briceño. Si eras tú el que quería pasar, ¿no? Sí, sí, señora. Regálame un segundito, que es que hay un ruido que me tiene como desesperada. Regálame un segundito. Ya. Ay, algo latinoamericano. Profe, si está viendo la pantalla, no sé, aquí no me avisa. Sí.
Ok, listo. Si quieres, La dale voy a- F11. A ver si te funciona. Ahí lo agrandé, todavía se ve. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, sí, como su merced lo dijo, pues yo quise hacer algo más latinoamericano. Me enfoqué en la cultura azteca, que me parece algo muy interesante. Pues para comenzar, ay, qué pena. Para comenzar, pues ellos se conocen aztecas o ay, qué pena, tecnocas, son palabras muy raras las que tienen ellos, o mexicas, a uno de los más conocidos pueblos mesoamericanos. Esos fueron los fundadores de la entidad político-territorial más grande y poderosa de la región. Todo esto fue hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. El imperio azteca también surgió en 200 años, gobernó y colonizó la región central mesoamericana. Se basaron en tres ciudades, por decirlo así, que fueron la de Texcoco, la de Tecnotitlán, algo así se pronunciará, y la de Tlacopan. Tuvieron 22 millones de personas antes de que los españoles llegaran y bueno, eso es lo primordial de la cultura azteca, la ubicación e historia. Esto se conoce en el noreste de América. Tuvieron, ¿qué más? Desde allí se expandieron hacia afuera de los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, bueno, todo lo que se conoce ahorita, pues, actualmente. En la parte religiosa, estos también eran politeístas, como la gran mayoría de mis compañeros, de las culturas que tienen, ya que consideraban a los dioses polifacéticos, ya que no tenían un lugar definido, ellos lo ubicaban como lo era en el cielo o lo que creían que pues tenían bondad o algo maleficioso. Esto lo hacían, por ejemplo, en un pueblo fundamental guerrero y religioso cuyo patrono principal era el dios Sol. Ese dios Sol se llamaba no, profe, ese no lo puedo pronunciar, la verdad su nombre es muy, muy raro. Su nombre hacían sacrificios humanos con las personas que tomaban de otras etnias. También hacían como trueques con estas personas. En la parte de la vestimenta, pues aquí se tiene que, se dividían también como en clases. Teníamos a los guerreros, a los sacerdotes, a los campesinos y al más importante que se llamaba el Tlabotani. Este era el que mejor vestía de todos. Este tenía pues vestimentas delicadas y ornamentos pues de la realeza. Los guerreros, a ellos les correspondía una indumentaria pues que los caracterizaba y era una fauna local más fuerte y cústica. A los sacerdotes pues su ropa era confeccionada por las mujeres, ellos las escogían pues a su preferencia. Y los campesinos pues apenas vestían modesto, apenas eran taparrabos, así como los podemos ver aquí en la imagen. Los campesinos se enfocaban en el maíz, que ellos eran principalmente su comida. En la parte de la organización, pues la sociedad mexicana se dividía en 20 clanes vinculados entre sí por parentesco, división territorial y la práctica religiosa. Todo esto se hacía, pues como podemos ver, del rey, la nobleza, la gente popular, los grupos de otras culturas y los individuos marginados. Así se clasificaban en esta torre. Digamos, estos son los grupos marginados. Y el de la cabeza es el rey, como lo había mencionado antes. En los ritos tenemos que estos hacían sacrificios humanos, como lo había dicho anteriormente, todo hacia los, hacia los dioses, por ejemplo, hacia el sol, que era como el principal. Eh, ya en la economía, mientras en los mitos, ellos hacían muchos sacrificios de sangre humana para los dioses. Eh, Todo esto para satisfacer sus necesidades
o las divinidades, lo hacían ellos. Todo esto siguiendo lo cósmico y lo natural. Y ya entrando a la economía, tenemos que la economía azteca fue, especialmente durante el apogeo imperial, sumamente próspera. Esto se hacía gracias a que pues ellos tenían lo de la agricultura, la sabían aprovechar gracias al río, y como abono usaban el barro que generaba este mismo río. También tenían la minería, que aquí era donde usaban el tráfico de personas o de esclavos, y tenían la minería de la obsidiana. De ahí era donde sacaban todas las armas y los escudos. Y bueno, eso creo que es ya. Los mitos, tengo 3 mitos que me parecen bastante interesantes. Ellos tienen, supuestamente, pues tenían 9 cielos. También tenían un mito de que, yo aquí lo tengo en un librito, tenían un mito de que cuando las mujeres morían, las mujeres que estaban dando parto morían, no se iban como, pues, como creemos nosotros, digamos, al cielo, sino que era ni al cielo ni al infierno, era como a la casa del sol, o que también existían hembras celestiales. Ellos creían mucho en todo lo celeste, por eso mismo también tenían como 9 cielos. Esos son como los mitos que más me llamaron la atención. Y en los objetos que me gustaría tomar, pues estaba pensando en dos, porque los jarrones, que eran los que usaban para el maíz y el agua y todos estos temas, y las partes de las armaduras. Las armaduras también me parecen como interesantes, porque los que tenían escudos, ellos tenían unos escudos con plumas, y estas plumas significaban algo, digamos, significaban lo más, el top, por ejemplo. Solamente ciertas personas tenían esas plumas, o también tenían este tipo de armas, ¿sí? No eran todos los guerreros, sino eran ciertos tipos de guerreros. O también los que eran de Dios, digamos el dios del mes azteca, también tenía un tipo de escudo con alas. Ellos se fundamentaban mucho en las serpientes y las águilas. Esos son como los que más me interesan. De pronto más los escudos y las armas, más que los jarrones. Listo, pues. Profe, se le apagó el micrófono. Ah, se fue. Ya hablando aquí solaco, y yo, pues, vamos a hacer esto. Listo. Teniendo en cuenta que te quieres ir por la parte de las armaduras, me tocó volver a repetir todo, vas a mirar tipos de armaduras, tipos de escudos. ¿Se empleaban solamente para épocas de guerra o para qué se utilizaban? Vamos a mirar en tipos de armadura, pues obviamente te toca mirar más, más culturas. ¿Listo? Ahí te van a salir un montón. Y vas a empezarte a enfocar en un elemento, en el que tú quieras. Si te quieres enfocar directamente en el escudo, entonces enfócate en las armaduras, pero con escudo, mírale los detalles, igual, mírale las funciones, cuál es el objetivo de un escudo. Ay, pues protegerse. ¿Qué otro objetivo puede tener? Capitán América puede entrar ahí porque él utiliza un escudo. Yo sé que suena muy chistoso, pero a veces este tipo de elementos chistosos nos pueden llevar a algo interesante. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo del escudo? Y vas a mirar si de pronto los escudos nos pueden decir o nos pueden indicar si tenemos algún nivel social. ¿Listo? Así como tú lo indicaste, las plumas eran los que los utilizaban los más gomelos, los más play, supongo que los que habían ido a más guerras. El escudo también podría tener esa funcionalidad en otras culturas. ¿Qué me puede indicar un escudo? Si de pronto tiene una forma X o Y, listo, vamos a mirar todo eso, ¿vale? Listo, profe, listo. Listo. ¿Quién más? Falto yo. Ya comparto.
Ay, ¿somos poquitos? Pensé que éramos más. Creo que sí, no creo. ¿Algún está doble? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Ya se está viendo? Sí. La 5, presentación. 6. Me falta alguien. Tacho. ¿Quién me falta? Aparte de Diana. ¿Nadie? Bueno, dale con toda. Vamos a romperla. Ok. Bueno, lo mío sale un poquito de las culturas que están hablando. Esta es más moderna. La cultura francesa, pues históricamente la cultura francesa está influenciada por los celtas, los galos, romanos y los francos, una tribu germánica. Entonces Francia fue fundada en el año 420 por el duque Faramundo. Entonces la comunidad, pues yo me enfoqué más que todo en su estilo, en su ropa. Entonces Francia pues se caracteriza por la alta costura, los vestidos sofisticados, los trajes y abrigos largos, y también una característica de las boinas que ellos utilizan. Bueno, en los conocimientos y historias, pues yo me enfaticé más que todo como los que digamos, en cada sector, digamos, de la guerra, como los más importantes de la cultura francesa. Entonces está Napoleón Bonaparte, pues es un militar, es un militar, pues es conocido por las tácticas bélicas que él hizo. Después está Víctor Hugo. Él es un poeta, dramaturgo y novelista romántico. Es considerado como uno de los mayormente importantes en la lengua francesa y autor de Nuestra Señora de París y Los Miserables. Voltaire, pues también es escritor, historiador, filósofo y abogado. Él es uno de los principales en la Ilustración, que es el movimiento que enfatizó el poder de la razón, la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Y Juana de Arco es una guerrera, es una campesina, fue. Y también está Monet, pues es un pintor, es es el líder del movimiento impresionista. Ahorita les muestro una imagen de él, de cómo pinta. Julio Verne, pues es uno de los escritores de renombre importantes de Francia y de toda Europa. Y acá pues el lenguaje, pues el idioma oficial pues el francés, los dialectos pues el flamenco, el catalán y el bretón. Las fiestas las fiestas y tradiciones, pues más que todo me enfaticé pues en celebran las fiestas cristianas de Navidad y de Pascua, el Día del Trabajador, el Día de la Victoria de Europa, el 8 de mayo, el Día de la Toma de Bastilla, el 14 de julio. Y un festival importante que ellos también hacen es el Festival de Cannes. Esta es la imagen ese es pues acá son los actores colombianos que participaron en la película Memoria. Entonces hacen como cuentan la historia pues de lo que uno está acá, lo que sufre Colombia. Y acá, bueno, acá la arquitectura pues pues yo no me enfaticé más digamos, en edades, digamos, tiempos, sino en general, lo que más me gusta de Francia, entonces está el gótico, el clasicismo y el rococo. Entonces acá está Rococó. perdón, perdón, estoy un poquito nerviosa. Entonces acá está la Catedral de Notre Dame de París. Entonces es un estilo gótico. Acá esta es Castel, es una puerta. Entonces el arquitecto es Héctor Guimard. Su estilo es el que había mencionado la profe antes, el de Arte Nouveau. Es un estilo que se inspira en la naturaleza, en las formas orgánicas. Entonces, y los museos, están los museos o monumentos. Entonces está el Arco del Triunfo, el Museo de Louvre y el Museo de Orsay. Entonces me gusta, ahí reposan los retratos no, sino las pinturas de Mona Lisa, de la Mona Lisa, y
Ok, ok. En las artes está el movimiento. Calmada, tranquila. Ok, y en las artes está pues un pintor famoso como Monet, pues es el movimiento impresionismo, pues acá como se ve la imagen es de la mujer con sombrilla, es casi como, casi no se ve, digamos, su estilo, pues la pintura del paisaje, bodegón y retrato, es su estilo. Y en la gastronomía, pues la cocina francesa pues se caracteriza por un plato principal es el plato francés, como está ahí escrito. Este plato francés está hecho de, dame un segundo, de, de guiso estofado de ternera, vino tinto, ajo, cebolla y champiñones. También está el queso moraoiles o las endivias con jamón. También hay otro plato famoso que es el ratatouille y los macarones que son como galletitas, como se ve ahí en la imagen, y en los croissants también. Y también como un ícono es de la gastronomía es el vino. Entonces los viñedos están ubicados en Burdeos, Borgoña, Alsacia, eso sería. Y los valores, pues como conocemos, Francia es de la revolución, entonces está libertad, fraternidad, igualdad. Eso lo dice más que todo general de la cultura francesa. ¿En qué te quieres enfocar? Me gustaría más que todo en el arte, de cómo ellos utilizan el arte de las expresiones en lo gótico y también en el arte hubo una combinación sería de esos dos artes. Entonces busca, o sea, ¿quieres enfocarte en el rococó y en el, ¿cuál fue, me dijiste el otro? En el gótico y en el arte nouveau. En el arte de la naturaleza, sí. Sí, me gustaría, pero también me gustaría como emplearlo en un producto como tal, sería en la moda o en las vajillas, en la ropa o en las vajillas. No, vámonos por acá. Ok. Vámonos por acá porque después lo podemos cambiar. ¿Listo? Ok. Entonces, calmado que esto después, calmados todos que esto después va a dar un giro de 180 grados. Diana, ¿tú de dónde eres? De acá. ¿De acá de dónde? De Arauca, de los llanos. Entonces no eres de acá, porque yo de acá soy de Bogotá. De Colombia. Ah, sí tienes un acento bastante particular. Entonces, vamos a buscar dentro del gótico y dentro del rococó qué obras de arte son las que resaltan, ¿listo? Vamos a buscar también la arquitectura. Vamos a buscar los principales exponentes. ¿Listo? Vamos a buscar obras de arte que resaltan, arquitectura, principales exponentes. Vamos a buscar si hoy en día, hoy, 15 de febrero del 2022, hay algo, hay alguna técnica, hay alguna obra de arte, hay alguien que trabaje algunos de estos dos estilos. ¿Listo? Ahí puedes mirar también entonces obras de arte, arquitectura, puedes mirar entonces la parte de la ropa, ¿listo? La parte de la moda que me estabas mencionando, podríamos mirar por ahí, ¿listo? Vamos a mirar eso. Bueno, profe. Listo. Les iba a adelantar tema, pero vamos a dejarlo más bien para dentro de 8 días. ¿Esto por qué? Dentro de 8 días les voy a explicar rápidamente a dónde es que vamos a llegar y por qué vamos a llegar hasta allá. Y luego vamos a empezar a mirar con respecto a las inquietudes que anoté aquí,
que les dije a ustedes que revisaran, ¿qué encontraron? ¿Para qué? Para empezar a mirar, ay, por cierto, se me olvidó decirte, no se pronuncia Voltaire, se pronuncia Voltaire. ¿Listo? Ok, listo. ¿Para qué? Para empezar a entender la dinámica dentro de la sociedad, cómo funciona y cómo a partir de elementos de investigación podemos empezar a generar como otros enfoques. Porque generalmente nosotros decimos, vamos a crear una máquina que me haga el arroz rápido. ¡Pum! La arrocera. Listo. No, es que esta tiene este detallito más. O inconveniente. Tengo una perra que se come todo, ¿no? Pues echémosle ají a todo, esa vendría siendo la solución. ¿Listo? Vamos a empezar a mirar desde otra perspectiva cómo podemos empezar a cambiar algunos elementos o algunos inconvenientes que hay en la sociedad. Pero entonces los vamos a ir haciendo de la manera correcta, vamos a ir investigando, vamos a irle dando como profundidad, vamos a darle un sentido al por qué estamos haciendo. ¿Cuál tarea que está en el Teams? ¿Cuál les puse? Espérenme. Es el 22. Ah, bueno, se las voy a cambiar. Entonces aquí se las voy a editar. Y editar tarea. Y le vamos a colocar investigación segunda parte, ¿listo? Que viene siendo básicamente las preguntas que les hice el día de hoy, ¿vale? Profe, ¿eso se investiga en un documento de Word o PDF? Aquí, bueno, aquí vamos a empezarle a dar un poquito más sentido. Si quieren volverlo a hacer así como presentación, háganlo. Si lo quieren hacer como Word, háganlo. ¿Qué necesito? Que ustedes tengan muy claro cada uno de los elementos que yo creo que sobre todo los que me van a mostrar la parte de las armaduras, la parte de los tallados, vamos a tener que ver elementos muy visuales para empezar a enfocarnos en ciertos aspectos. ¿Listo? Si me quieren mostrar como una colección de fotos que encontraron y a partir de ahí me empiezan a explicar, lo pueden hacer. No me gusta ser como tan rígida, me gusta que ustedes sean un poco más libres, pero que hagan el trabajo, porque pues muchas veces, pues no sé, yo me acuerdo más cuando me muestran imágenes y cositas que cuando me hablan mucho. ¿Listo? Entonces pues eso depende de ustedes, qué quieran hacer, ¿vale? Sí. Ah, listo, profe. Vale, profe. Muchas gracias. Sí, señor. ¿Listo? Chicos, de nuevo, por favor, los martes, espérenme. Si yo les falto, créanme que les aviso con 8 días de anterioridad. Perdónenme que yo hago lo posible por llegar corriendo lo antes posible, así. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por esperarme. Un abrazo, que descansen, que tengan feliz noche y feliz semana. Profe, Dime. una preguntita, pero pues sería robarte de pronto 10 segunditos ahorita personales por una cuestión laboral. A ver Ok, si tú sabes algo. ok, listo. Listo. Entonces, todos desconéctense, voy a dejar de grabar. Gracias, que estén bien. Gracias, Vale, profe. profe.